Muy buenas noches. Muy buenas noches, amigos de Estoy Aprendiendo. Como siempre, es un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias por su presencia. Hoy vamos a revisar un tema bastante interesante. Es el complemento a lo que habíamos revisado hace 15 días con el concepto de rehabilitación de marcha. Entonces, muchísimas gracias por estar en este espacio. Hoy vamos a ver todos los fundamentos de intervención, no una intervención directa, sino elementos desde la biomecánica y la función sensoromotora que nos permiten favorecer el proceso de intervención en la marcha. Algo muy importante que quiero dejar claro desde el inicio es que el profesional, la disciplina que tiene más relevancia, mayores elementos de intervención y que por ende tiene mayor estructura para poder formular y dirigir el proceso de rehabilitación de marcha son los terapeutas físicos. Los terapeutas físicos tienen desde su formación una serie de herramientas para poder rehabilitar ese proceso de marcha. Ahora bien, eso no significa que sean los únicos participantes dentro de este proceso. Como vimos la semana pasada o la clase pasada, el proceso de marcha o la fisiología de la marcha interviene o está dada por serie de elementos que no solamente tienen que ver con el proceso de marcha como tal, sino el concepto de desarrollo personal e humano de los seres humanos. Entonces, muy importante que vamos a ir desarrollando y cómo nosotros como equipo terapéutico podemos aportar este proceso tan importante. Entonces, nuevamente, gracias a todos los que están llegando, ya estamos grabando para que lo puedan ver posteriormente y bueno, vamos a dar inicio a este espacio. Bueno, lo primero es que, como les decía, la marcha es un predictor bastante interesante e inclusive de discapacidad o de salud. Se dice que dentro de todos los traumas, y vamos a hablar como de traumas, pero a nivel periférico, ah, dan entonces un porcentaje de alteración de la marcha más o menos del 10%. De todas las personas que se lesionan a nivel periférico, quedan con algún tipo de alteración en marcha, aproximadamente el 10%. Mientras que los adultos mayores, mayores a 60 años, empiezan a presentar una serie de alteraciones que pueden disminuir la calidad e inclusive entorpecer el proceso de la marcha. Se dice que en los adultos entre los 60 y los 70 años hay un 15% que presentan algún tipo de alteración y es debido al proceso de envejecimiento. De los de 70 a los 80 años tenemos que se aumenta el 25% y los mayores a 80 años tenemos una alteración que es cerca al 30%. ¿Eso qué quiere decir? Que naturalmente en el proceso de envejecimiento, sin patología, estoy hablando sin patología, naturalmente se dan unas alteraciones fisiológicas, pueden ser sensoromotoras, pueden ser vestibulares, e inclusive propioceptivas, osteomusculares, que van a alterar ese funcionamiento de la marcha. Normalmente las alteraciones de la marcha se ven con riesgo de caída y aquí es lo importante. Cuando un usuario tiene alteración de la marcha, se puede alterar la velocidad de la marcha, la distancia de paso, la altura de paso, y esto es importante, pero uno de los riesgos más importantes que tenemos que tener en cuenta es el riesgo de caída, porque un adulto mayor, por ejemplo, de 80 años, se puede caer, si se cae puede tener una lesión, por ejemplo, una fractura de cadera, y esto va a entorpecer su proceso de desarrollo o de recuperación. Entonces, son pacientes que tienen una mayor tendencia a mm, tener riesgo de caída y por lo tanto entonces unas alteraciones bastante fuertes. Recuerden que la vez pasada hablábamos de lo que llamábamos falla para prosperar. El paciente entra en desacondicionamiento, pasa mucho en los adultos mayores y después terminan entonces en falla para prosperar. Pero aquí es donde quiero hacer entonces el énfasis y por eso estamos viendo esta marcha desde el concepto de neurorehabilitación. Es que aproximadamente de los pacientes que sufren alguna alteración neurológica, sean por una enfermedad aguda como un evento cerebrovascular, un trauma cronioencefálico o
Procesos ya más crónicos, por ejemplo, un Alzheimer o un Parkinson, pues son pacientes que van a tener y que se puede aumentar la posibilidad de alteración en la marcha hasta el 70%. ¿Eso qué quiere decir? Que en neurorehabilitación casi que tres cuartos de los pacientes que vamos a tener van a tener algún tipo de alteración en la marcha y normalmente está relacionada con todo el proceso de reaprendizaje, ¿sí? De esa marcha o de organización a nivel postural. ¿Eso qué incluye? Que van a tener elementos biomecánicos y sensoromotores que van a afectar el proceso de marcha y como vimos, ese proceso de marcha va a afectar la independencia funcional, el estado de salud y por tanto también la participación en las actividades de la vida diaria. Por eso es tan importante y por eso el énfasis que estamos haciendo desde el concepto de neurorehabilitación. Ahora bien, nosotros, desde la bibliografía, hay muchas clasificaciones de la marcha, muchas alteraciones de la marcha. Todos tienen unas componentes, sí, neurofisiológicos y biomecánicos como habíamos revisado. Pero hoy vamos a hacer una clasificación o algún tipo de clasificación según la estructura, ¿sí? Neurológica o según el componente. Recuerden que habíamos visto que la marcha se puede ver afectada o tiene un componente o un procesamiento cognitivo, tiene un procesamiento sensorial, tiene un procesamiento automático, tiene un procesamiento reflejo o una respuesta refleja. Hay que entender, sí, o tenemos que repasar todas esas estructuras que están involucradas, porque eso nos permite también reconocer las características de las alteraciones de la marcha que puede presentar un paciente según la patología que presente. Dentro de ese orden de ideas, entonces vamos a reconocer cuatro grandes entidades de alteración de la marcha que se pueden ver con algunas características transversales en algunos casos. Por ejemplo, la marcha espástica puede tener componentes o características de marcha rígida y, por ejemplo, la marcha espástica puede parecerse a una marcha cautelosa. Pero hay que reconocer cada una para poder establecer cuáles son las mejores acciones que podemos encontrar. Sobre todo aquí es importante porque cuando lo reconocemos cuál es la estructura neurológica que está afectada, también entonces sabemos cuáles son las vías o cuáles son las estructuras o estímulos sensoriales que podríamos brindar para poder recuperar de la mejor forma posible con estos usuarios. Entonces, vamos a revisar puntualmente cuáles son las características generales de este tipo de marcha. Primero tenemos la marcha cautelosa. Recuerden, amigos, si tienen alguna pregunta, algún comentario, con muchísimo gusto, pueden escribir por el chat o pueden abrir su micrófono y con muchísimo gusto podemos compartir. Bien, entonces, ¿cuál es este concepto de la marcha cautelosa? El concepto de la marcha cautelosa es una alteración que normalmente se da mucho en el adulto mayor, pero puede parecer en los jóvenes, es que el paciente experimenta una sensación de dificultad en su desplazamiento o de la producción del ciclo de la marcha. Básicamente está muy relacionada con el miedo a caerse. Sucede mucho con pacientes que han tenido algún evento en donde han sufrido una caída o una casi caída y ahí experimentan un miedo a referenciar o a desplazarse. Ese miedo, también conocido entonces, por ejemplo, con marcha de hielo, porque pues el paciente siente o reporta que siente como cuando estamos caminando sobre hielo o sobre un piso muy resbaladizo. ¿Eso qué hace? Que a nivel postural y a nivel sensoromotor nosotros hagamos unos ajustes y que pues la marcha se vea disminuida. ¿Por qué se llama marcha cautelosa? Y se dice que esta es una de las marchas que no se relaciona directamente con una patología o con una alteración puntual de la estructura cerebral, pero que sucede mucho en adultos mayores y que a veces se requiere revisar cuáles son los parámetros asociados a esa limitación de la marcha. Por ejemplo, el paciente empieza a experimentar una necesidad de dar pasos más cortos con menos altura y por lo tanto entonces una compensación con la base de sustentación.
Para nosotros veamos un adulto mayor con esas características, con los pasos cortos, con menor altura y con una sustentación amplia y que en el examen neurológico no hay ninguna explicación, no hubo un evento cerebrovascular, no está desarrollando un Parkinson o no hay un diagnóstico de Parkinson o algo que nos podría decir que es un Parkinson o elementos que nos esté diciendo que es un Alzheimer y ese paciente está reportando muchísimo miedo a caerse, hay que revisar que de pronto entonces es una condición más emocional. Pareciera entonces, pero los datos son bastante interesantes porque muchas de las alteraciones de marcha se están entonces reportando con este tipo de alteración. Y de estos pacientes, muchos salen o recuperan entonces su función de marcha, o sea, vuelven entonces a mejorar su zancada, su distancia de paso y su equilibrio a través de procesos psicológicos o de acompañamiento. Entonces, es importante reconocerlo que la marcha cautelosa está entonces indiferenciada a una lesión específica. Sin embargo, hay un 10% de todas esas marchas cautelosas que después se han diagnosticado como pacientes con Parkinson o con Alzheimer. Entonces, por lo tanto, no se puede obviar simplemente que es un problema emocional o psicológico y que simplemente entonces es porque el paciente quiere sentir esa parte del miedo. Recuerden que hay una función muy importante en la parte cognitiva de la marcha y esto es entonces uno de los indicios o uno de de las alteraciones que tenemos que tener en cuenta, que la parte emocional o la parte cognitiva puede influenciar sobre esa parte de la marcha. Normalmente son pacientes entonces que por el proceso, como no tienen un historial clínico tan claro, son pacientes que no les mandan terapia, al menos en nuestro sistema de salud, no los envían entonces a procesos terapéuticos, se quedan en casa, pero ese mismo miedo hace que ellos vayan perdiendo, se vayan desacondicionando y después entonces inclusive pueda terminar en silla de ruedas simplemente porque no quisieron hacer el proceso no quisieron, pues básicamente por su proceso emocional, hacer su proceso de marcha. Lastimosamente terminan en un proceso de desacondicionamiento, que al final, pues también entonces podrían terminar en una falla para prosperar. Como les digo, esto lo he visto varias veces en muchos pacientes y pues hay que estar con todo el proceso y el apoyo psicológico y con, bueno, todas las herramientas que podríamos tener. Normalmente, lo que nosotros hacemos en el proceso terapéutico es establecer un historial de caídas previas o casi que caídas. Algo muy importante, las caídas y las casi caídas son tan importantes en la percepción y en la función emocional del paciente como si fueran igual. Lógicamente, a nivel de trauma, una caída es una caída y una casi caída, ¿cierto? Es una casi caída. Pero en el proceso psicológico y emocional del adulto mayor, normalmente en el adulto mayor se ha establecido de forma igual. Por lo tanto, entonces el impacto en el nivel osteomuscular y en el nivel biomecánico y sensoromotor es igual. Entonces hay que tenerlo en cuenta. De todas formas, hay que descartar toda la función del equilibrio y propiocepción. Recuerden que una forma para establecer a nivel de la marcha y evaluar los problemas del equilibrio y la propiocepción y la función dinámica y estática es utilizar la escala de balance de Ver. La escala de balance de Ver, ¿sí? Es una estrategia para poder saber si el paciente está experimentando alteraciones del equilibrio y que pueda explicar entonces esta alteración. Otra cosa que hay que tener en cuenta y que hay que evaluar es la función visual. La función visual, recuerden que es parte de esa función cognitiva y esa función motora superior de la marcha. La función visual debe estar conectada con la función vestibular, pero también con todo el control postural. Y muchos adultos mayores o un paciente, por ejemplo, puede experimentar problemas visuales tanto en la coordinación y la percepción visual, también como en la calidad visual, y eso puede llevar entonces a que tenga dificultades en el ajuste y en la coordinación de la marcha. Los trastornos neurológicos, como les dije, hay que entonces hacer exámenes para poder descartar y muchos pacientes con antecedentes de ansiedad y pues relacionado con el miedo pueden entonces experimentar mucho más. Hay un indicio bastante interesante
no coloqué el artículo acá, pero es de las mujeres que habían sufrido depresión por muchísimo tiempo, una depresión a larga data, tenían una tendencia a después entonces tener mayor dificultad o mayor referencias de caídas o casi caídas y negarse a desplazarse en algunos sitios y disminuir su función de marcha. Entonces es importante tenerlo en cuenta porque pues, está explicando ese tipo de alteración de la marcha. La rehabilitación física sí suele darse y sí puede entonces llegar el proceso. Nuestro sistema de salud, estoy hablando puntualmente en Colombia, a veces es difícil que lleguen a un proceso de rehabilitación física porque no hay un diagnóstico claro. El entrenamiento en el equilibrio, si encontramos que hay algunas alteraciones en el equilibrio y sobre todo aquí funcionan mucho los dispositivos de asistencia, los bastones los bastones y los caminadores, pero bajo la supervisión terapéutica para hacerlo y ajustarlo según el caso. Muchos pacientes van a buscar la ayuda de un bastón o de un caminador sin la necesidad de tenerlo y esto, pues entonces empodera un poco el proceso de activación muscular, porque se enseñan el bastón, ya sin el bastón no se desplazan, y el problema es que se empieza entonces a generar una dependencia de ese dispositivo, que en las ocasiones no se necesita, pero con la evaluación desde fisioterapia y desde otros profesionales, desde dirección desde fisiatría, podemos establecer si realmente el paciente necesita ese dispositivo y todo, como les decía, el proceso psicológico que es determinante para poder establecer, pues, cuál es el impacto a nivel emocional sobre ese proceso de marcha. Miren aquí algo muy interesante de estos pasos, por ejemplo, esa disminución y ese tipo de alteración. Normalmente, esos pacientes tienden a pasar con una vasosustentación normal, pero con una disminución de la distancia de paso, a tener entonces una disminución marcada, si esta es la tendencia, una disminución marcada a la distancia de paso, longitud de paso, pero con una vasosustentación supremamente amplia. Esto ya nos lleva a un trastorno marcado de la marcha que después, como les digo, puede terminar entonces en otro tipo de alteración como desacondicionamiento o falla para prosperar. Muy bien. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Porfa, me pueden decir si vamos bien hasta ahí con este concepto de marcha cautelosa. Sí, sí. Sí, con ustedes, sí, sí. Bien, bien. Vamos a ver la segunda. Esa es una de de las alteraciones de la marcha y es lo que llamamos entonces marcha, comúnmente marcha de borracho. En Colombia, muchas gracias. En Colombia la llamamos también marcha aguardientosa, pues por nuestro aguardiente. Esta marcha es entonces una marcha con alteración puntualmente en el cerebelo. Estas alteraciones, recuerden que el cerebelo es un coordinador de la función motora y pues básicamente está determinando mucho las funciones de estabilidad y con otras estructuras como la función vestibular o el sistema vestibular, lo del equilibrio. Normalmente los pacientes con marcha cerebrosa tienen un problema muy grande en lograr la estabilidad. Ese es el mayor problema. Cuando un paciente entonces tiene dificultad para mantener la estabilidad, lo que hace es, por medio de compensación, es ampliar la vasosustentación. Es muy característico la vasosustentación porque inclusive es una vasosustentación mucho más amplia que un paciente con alteración o con marcha cautelosa. Un paciente con marcha cautelosa tiene la vasosustentación, se aumenta, pero no es tanto como los pacientes con marcha cerebelosa. Esa es una característica muy puntual de la marcha cerebelosa, que la vasosustentación es tremendamente amplia. ¿Para qué aumentan la vasosustentación? Pues básicamente para tener mejor o disminuir la demanda en el equilibrio. El problema es que por más que aumente la vasosustentación, hay una inestabilidad central. Resulta que el cerebelo es un controlador de la estabilidad consciente e inconsciente. Puntualmente entonces en esa parte inconsciente, a través de una estructura que se llama el vermis, que es la parte central del cerebelo, mantiene entonces una
estabilidad de nuestro tronco y nos permite movilizar y mantener nuestro tronco estable. Las alteraciones en el cerebelo generan entonces un movimiento oscilante, ¿sí? Un vaivén, un movimiento de un lado para otro que se llama titubeo. El titubeo es muy característico en los pacientes con alteración cerebelosa. ¿Cuál es el problema? Eso genera inestabilidad central. En otras palabras, cuando el paciente quiere marchar, pero su tronco se mueve o no tiene el control y se mueve para un lado o para el otro, entonces al final, cuando da los pasos van a ser irregulares, pero lo más interesante es que en esta marcha son tambaleantes. ¿Eso qué significa? Que va a ser entonces una marcha como una serpiente, como un zigzag, va a ir de un lado para otro. Es muy característico en los pacientes con marcha cerebelosa caminar de un lado para el otro, como si estuviera borracho. ¿Eso que realmente afecta? Pues afecta el ritmo, ¿sí? O sea, el ritmo, la capacidad para ayudar un paso con el otro, sobre todo afecta el trayecto, ¿sí? La trayectoria se ve afectada y tiene muchísimas dificultades para organizar las transiciones. ¿Qué pasa aquí? Las transiciones son claves para el control motor. Las transiciones no solamente me dan la posibilidad de pasar de boca arriba a boca abajo, después de boca abajo, entonces boca arriba a sentado, de sentado entonces a estar parado, sino que las transiciones también me permiten consolidar toda la función del equilibrio y la estabilidad cuando estoy marchando. Necesito hacer buenas transiciones de forma anterior para yo entonces mantenerme, ¿sí? En un momento en el ciclo de la marcha. Esto afecta sobre todo a una parte de la marcha que vimos la semana pasada, que era la automatización, o sea, que el paciente automáticamente pueda dar los pasos sin ni siquiera pensar en ellos. ¿Cuál es el problema de la marcha cerebelosa? Que el paciente tiene que estar pensando en dar el paso. Cuando está consciente de dar el paso todo el tiempo, pues entonces disminuye su propiocepción inconsciente y por lo tanto la retroalimentación de las estructuras articulares tienden entonces a disminuir. Esto es muy característico, por ejemplo, en los pacientes y pierden entonces propiocepción y también disminuye el tono muscular. El no poder cargar y hacer entonces una un registro de la presión articular y poder entonces apoyar adecuadamente y dar cargas de peso, hace entonces que la estimulación muscular eh, disminuya y por lo tanto el tono muscular también disminuye. Una característica de los pacientes con marcha cerebelosa es tener el tono muscular disminuido. Esto es importante porque cuando nosotros, por ejemplo, como terapeutas ocupacionales, como integradores sensoriales, por ejemplo, y no te estoy hablando en un bebé, o como terapeutas en general, estamos trabajando toda esa parte del tono muscular, pues estamos favoreciendo a que después logre mejores transiciones y a través de eso mejores representaciones corticales a nivel propioceptivo para poder mejorar su marcha. En otras palabras, desde que estamos trabajando toda la estimulación del cerebelo, estamos favoreciendo que el paciente pueda tener una marcha más adecuada. ¿Cómo podemos trabajar o normalmente cómo se puede trabajar esta parte de la marcha? Normalmente con ejercicios de equilibrio y estabilidad, ¿sí? Hay que trabajar la estabilidad de tronco. Se puede lograr con activaciones musculares, trabajando primero desde lo consciente y después para que el trabajo se dé el trabajo entonces a nivel manual o funcional, para que en ese trabajo funcional, pues entonces se vaya llevando a la inconsciencia y se vaya entonces haciendo estimulaciones proprioceptivas que me lleven a equilibrio y estabilidad. Hay que hacer una reeducación de la marcha. El paciente tiene que ser consciente de cómo coloca el pie, talón, planta pie, para poder entonces empezar a mejorar ese funcionamiento y empezar a generar obstáculos o modificaciones del desplazamiento, lógicamente progresivamente. Si el paciente todavía no tiene o no ha mejorado en la estabilidad ni en el equilibrio, pues simplemente pues va a todavía tener dificultades en ese desplazamiento. Pero cuando ya logre algo de estabilidad y equilibrio, colocar toda la parte de la estimulación visual nos ayuda muchísimo. Aquí hay algo muy interesante que sirve para este tipo de pacientes y es muy interesante, es marcar los pasos. No sé si ustedes han visto en el proceso terapéutico que se dejan las huellitas y colocar huellitas. Colocar huellitas es un proceso de estimulación bastante interesante. También sirve
por ejemplo, en la marcha o en la educación de marcha en niños pequeños con algún problema a nivel motor, y es que ellos sepan con la retroilusión visual dónde colocar el pie y que se les enmarque esa distancia. Los apoyos visuales, sean por fichas, sean por huellitas o sea por distancias marcadas, son muy importantes y también se hace acompañamiento con el estímulo visual. Todas estas técnicas, que llaman técnicas de reeducación y de estimulación de la marcha, son interesantes porque integran diferentes inputs sensoriales, propioceptivos, que como vimos, son necesarios para poder integrar toda la función de la marcha. Y definitivamente, como el cerebelo es una función, tiene la función primordial de coordinar, hacer entonces exigencias o actividades en donde el paciente tenga que coordinar y desarrollar habilidades o mayor destreza en esa función de coordinación es importante, tanto en los miembros superiores como inferiores. Aquí está claro el trabajo en equipo. Nosotros podemos trabajar pues, o dar las herramientas propioceptivas de equilibrio y de estabilidad a un paciente trabajando actividades manuales, ¿sí? De movilidad y estabilidad manual, porque recordemos que la función de la marcha también está supeditada al balance de los miembros superiores, a la disociación del tren superior con el tren inferior. O sea, aquí saber que cuando nosotros hacemos actividades, por ejemplo, de estabilidad en sedente, con una buena carga propioceptiva en la pelvis, y además entonces favorecemos la estabilidad y la movilidad de los miembros en función, en alcance, en agarre, ¿sí? También estamos desarrollando todas esas herramientas y esos inputs necesarios para que cuando el paciente esté entonces parado, en bípedo, pueda entonces tener mejores herramientas a nivel funcional para poder desplazarse. Esto lo que queda claro responde es que el trabajo tiene que ser interdisciplinar. Y cuando alguien, por ejemplo, un fisioterapeuta que está liderando el proceso, está apoyando o está haciendo el proceso de rehabilitación de la marcha, los terapeutas ocupacionales, por ejemplo, inclusive los fonoaudiólogos, a través de esa reja costal, a través de esa estabilización de toda de toda la musculatura orofacial, ayudan a ese proceso de estabilización que le va a ayudar al fisioterapeuta a cumplir de mejor manera esa rehabilitación de la marcha. La marcha rígida está relacionada con los núcleos de la base. Esos núcleos de la base, recuerden que, o aquí se pueden estabilizar muchísimas patologías, pero la más conocida es la de Parkinson. Y es conocida, o las alteraciones normalmente son conocidas como marchas rígidas. ¿Qué pasa con las marchas rígidas? Básicamente son limitaciones en los rangos de movilidad por aumento del tono muscular. Esta referencia o esta sensación de rigidez muscular lo que hace es disminuir la movilidad o la facilidad para poder yo disociar mis segmentos corporales. En otras palabras, me voy sintiendo tenso y ese sentirme tenso entonces hace que los rangos de movilidad vayan disminuyendo. ¿Esto qué hace? Pues básicamente lo que hace es disminuir también los rangos del paso, disminuir, por ejemplo, la vasosustentación, disminuir, por ejemplo, la distancia o la altura del paso, disminuir la movilidad pélvica, disminuir el balance, ¿sí? El braceo o el balance y la activación del movimiento de las manos. Eso es un problema bastante grande porque al tener mayor tensión y disminuir, por ejemplo, la vasosustentación y sentirme mucho más tensionado a nivel muscular, lo que genera es o aumenta muchísimo es el riesgo de caída. En un paciente con Parkinson, y aquí tendríamos otras patologías, por ejemplo, una coria de Huntington, muchísimas otras corias o distonías, balismos, se dan entonces con estas características de pérdida de la disociación, pasos cortos y muy arrastrados, como una marcha muy pegada al piso, magnética, una postura más flexionada. Y esto hace que se vea muy característico, con Parkinson, por ejemplo, lo vemos casi todo el tiempo, es dificultad para iniciar la marcha y para detenerse. Y uno de los grandes problemas de los pacientes con Parkinson es que cuando van a empezar,
Empiezan entonces con mayor nivel de temblor, ¿sí? Con mayor dificultad para empezar a mover, pero cuando ya arrancan, empiezan entonces a experimentar dificultades para detenerse. Y eso lo que puede llevar fácilmente es a una caída. Esa dificultad para poder entonces mantener la marcha también me lleva a tener dificultades para la adaptabilidad y la variabilidad. Y es básicamente que un paciente con Parkinson, cuando empieza su marcha en ese proceso, tiene dificultad no solamente para ajustarse, sino para esquivar obstáculos o para poder entonces modificar su posicionamiento de la cabeza, lo cual, como les digo, lleva entonces a muchísimo riesgo de caída. ¿Cuál es el problema también con la rigidez? Es que la limitación de la movilidad articular se va aumentando. Las limitaciones en la movilidad articular genera tensión, dolor e incomodidad. Y esto, pues entonces, limita muchísimo al paciente. ¿Qué es lo que hay que hacer básicamente? Pues tratar de aumentar los rangos de movilidad. Hay muchos medicamentos, por ejemplo, que ya se han establecido para estimular la reorganización, pues si se puede, si la estructura está bien y es a través de los neurotransmisores, a tratar de mejorar el funcionamiento de los núcleos de la base. Pero hay pacientes que ya tienen los núcleos de la base a nivel histológico, o sea, a nivel de la estructura, con muchísima alteración y que es difícil entonces el manejo. Entonces, en el proceso terapéutico buscamos la amplitud de esa función. En los pacientes con Parkinson, algo también bien interesante y para los terapeutas ocupacionales que trabajamos, por ejemplo, la escritura, ¿cierto? O la función manual, encontramos que por ejemplo, esta rigidez o esta disminución de la amplitud de la movilidad articular disminuye el tamaño de la letra, ¿cierto? Creando algo que llama micrografía. Es interesante porque la micrografía se relaciona también con la amplitud del paso. Entonces, entre más o más disminuida la letra, del tamaño de la letra, o sea, más micrografía haya, hay estudios interesantes sobre eso, también entonces hay mayor disminución de la altura del paso y la distancia de paso. Entonces, trabajar dentro del proceso terapéutico toda la parte de la movilidad, movilidades del tronco, ejercicios de amplitud, ¿cierto? Y movilidad articular favorecen entonces el mantenimiento de unos rangos un poco más amplios que después también se trasladan en la parte inferior, en la parte manual, también en la parte inferior. Entonces, lograr disminuir lograr aumentar el tamaño de la letra en un paciente con micrografía se ha demostrado también que mejora el ritmo y la distancia o la ampliación de los rangos en el tren inferior. De todas formas, hay que hacer entrenamiento en la marcha. Los entrenamientos de la marcha están muy bien estructurados y direccionados por los fisioterapeutas, ¿sí? Que saben toda esa parte del momento del soporte, de la estabilidad y la propulsión, que son las cualidades del paso. Pero igual, dentro del proceso terapéutico, los demás profesionales podemos ayudar dentro de esas cualidades y también de los elementos biomecánicos y sensoromotores. Muy puntualmente con la amplitud. Busquemos siempre la amplitud de la movilidad articular, tanto en el tren superior como inferior, y eso va a ayudar a que el paciente experimente menos tensión, menos rigidez y por lo tanto entonces mejoren su funcionamiento de la marcha. Las cargas de peso con amplitud, con rangos amplios, el entrenamiento de giros, porque es una de las mayores limitaciones. El paciente de pronto, o sea, en el giro es donde tienen mayor riesgo de caída y recuerden que uno de los objetivos, tanto del fisioterapeuta como el terapeuta ocupacional, debe ser, sí, debería ser, es prevenir caídas. Eso es muy importante. La adherencia aquí, y sobre todo en los pacientes con Parkinson que hemos tenido o tenemos buenos procesos medicamentosos, la adherencia al proceso medicamentoso también es fundamental para poder entonces hacer y rehabilitar ese proceso de marcha rígida. Tenemos la marcha espástica y la marcha espástica se relaciona puntualmente con lesiones piramidales y extrapiramidales. Puntualmente y se relaciona mucho con las lesiones piramidales.
Aquí tenemos, por ejemplo, pacientes con evento cerebrovascular, pero también tenemos pacientes, niños, con parálisis cerebral, sobre todo pacientes, por ejemplo, con parálisis cerebral, una cuadriparesia espástica, una displejía espástica, que afectan directamente la marcha. Las características, ¿sí? Las características de los pacientes con marcha espástica es también la disminución de la vasodilatación, pero la tendencia al cruce de la línea media. Hay un cruce, hay una disminución de la base de sustentación porque uno o los ambos miembros inferiores tienden, ¿sí?, a cruzar la línea media y es lo que llamamos patrón de tijera. Es muy característico en los pacientes tener entonces un patrón en tijera. Ese patrón en tijera disminuye la sustentación, disminuye la altura de paso y la distancia de paso. Y eso crea una limitación muy grande. En una paciente con una cuadriparesia espástica, los dos miembros inferiores están afectados y eso pues, aumenta mucho más el riesgo y la posibilidad entonces de tener limitaciones funcionales o lograr una marcha lo más adecuada o funcional posible. Aquí hay algo muy interesante, es que la marcha espástica es una de las que más limita la organización en la economía energética del paciente. O sea, en la marcha espástica es donde el paciente experimenta más gasto energético para poder caminar. Esto es importante tenerlo en cuenta porque uno de los elementos fundamentales del control postural es la estabilidad, pero también que el elemento o la función que nosotros hagamos sea lo más económico posible. ¿Qué pasa con esta parte de la economía? Es que el cuerpo o los músculos están sometidos a tener un desgaste energético constante, lo que va a hacer entonces es generar normalmente una activación en el tono muscular que me lleva entonces a espasticidad. Una de las características fundamentales de la marcha espástica es eso, la espasticidad, que es entonces, o se refiere a un aumento de ese tono muscular el cual limita la movilidad articular, limita el funcionamiento y sobre todo después disminuye la fuerza. Los pacientes experimentan una disminución de su fuerza que no lleva a que pueda vencer la gravedad y por lo tanto esa disminución de la fuerza es un impedimento para poder mantenerse en una posición bípeda y poderse desplazar. Miren todo lo que sucede aquí. Hay limitaciones a nivel de la movilidad, limitaciones en la fuerza, limitaciones en la retroalimentación cerebral, limitaciones entonces en la organización. Los pacientes con evento cerebrovascular, que son pacientes que ya habían caminado, tienen entonces que reaprender a hacer ese proceso y si es un paciente que se quedó en la parte flácida, porque hay pacientes con evento cerebrovascular que quedan solamente más o menos el 10%, que quedan en la parte flácida, tienen que compensar con el hemicuerpo menos afectado y los pacientes que desarrollan la espasticidad tienen que entonces empezar a negociar entre el lado menos afectado, lo que a veces llaman lado sano, que hay que revisar esa parte porque no siempre es el lado sano, sino el lado menos afectado, y esa parte en donde empieza a vincularse la espasticidad, negociarla para poder entonces tener los elementos del equilibrio. Lo ideal es eso, que desde el principio, desde el proceso terapéutico, se empiece a estimular la participación lo máximo posible del cuerpo, del hemicuerpo afectado, para que puedan entonces lograrse el desarrollo lo más normal posible o lo más funcional posible con los dos elementos. Aquí hay algo importante, los estiramientos y la movilidad son fundamentales, sobre todo porque aquí hay una tendencia muchísimo a la flexión. El paciente se ve flexionado y la flexión lo que hace es aumentar el nivel de tensión del músculo, aumentando la espasticidad. Entonces, las órtesis aquí son fundamentales. También se puede manejar órtesis en otro tipo de alteración, pero se ha demostrado que en la espasticidad y en la marcha espástica, la utilización de elementos de posicionamiento son muy importantes. Las órtesis tobillo-pie son fundamentales, ¿sí? Y órtesis entonces en estabilización del arco popliteo son fundamentales, pero no son entonces la respuesta para poder hacer o rehabilitar la marcha como tal. Y eso hay que tenerlo en cuenta. No solo por mantener o colocarme entonces una OTP, una férula de tobillo, órtesis tobillo-pie,
pues simplemente ya se va a recuperar. Hay que empezar a hacer todo el elemento de intervención para poder recuperar de mejor manera, pues la elongación, el mantenimiento, disminuir la espasticidad y por lo tanto entonces mejorar el funcionamiento. La reeducación de la marcha se está haciendo con marcha de cinta rodante. Eh, Lo va a compartirles un artículo sobre una revisión sistemática sobre cinta rodante porque se está utilizando muchísimo. ¿Cuál es la dificultad? Voy a hablar del sistema colombiano. Todavía tenemos pocas instituciones que manejan un poco más de tecnología avanzada o cintas rodantes para recuperación de la marcha. Entonces, todavía ese proceso en algunas partes de nuestras instituciones donde prestan el servicio de rehabilitación está un poco incipiente, pero se ha demostrado que a través de la marcha de cinta rodante se han encontrado unos buenos resultados, sobre todo con los pacientes con evento cerebrovascular que tenían ya memoria de su proceso de marcha y que pareciera que eso estimula a través del movimiento, estimula muchísimo la función refleja y la función automática de la marcha. El fortalecimiento muscular, como les decía, porque hay una pérdida de fuerza muscular, a veces no se pueden levantar, básicamente es por la fuerza que se ha disminuido de forma drástica. Y bueno, toda la parte, como les decía, se puede utilizar realidad virtual, órtesis, estimulación eléctrica funcional, muy relacionado con estimulación y manejo de la reeducación de la marcha, muy bien manejada por fisioterapia. En ese momento, entonces, este cuadro, ¿sí? Les voy a compartir esta presentación. Mañana les paso la presentación y con algunos artículos. Y los que quieran, pues, como profundizar, me escriben y podemos como trabajar. Este cuadro es muy interesante, no lo voy a revisar todo porque pues nos demoraría muchísimo, pero es muy chévere porque aquí nos está diciendo los cuatro tipos de alteraciones de la marcha según estructura, alteración de la estructura neurofisiológica y nos dice como unos elementos, cómo está la velocidad, por ejemplo, la longitud de paso, la sustentación, el balance, la postura, y nos está dando como unas características bastante interesantes, ¿sí? Ahí, por ejemplo, la mancha espástica tiene muchos reflejos o una respuesta hiperreflexia bastante alta. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, podemos presentar signos de navaja, clonus, que son respuestas a nivel de, de los reflejos y que pues es muy característica de una marcha espástica. Mientras que otras características en la marcha, por ejemplo, cautelosa, es que no hay hiperreflexia. Entonces, no hay hiperreflexia, no hay ninguna respuesta a nivel reflejo, no hay espasticidad. Yo no podría decir, no es marcha espástica, podría ser una marcha cautelosa. Y encontramos que sí, el paciente se pone más bien ansioso, hipervigilante con el paso, entonces uno podría decir, ah, es una marcha más cautelosa. Entonces este cuadro es bastante interesante que me parece que es una herramienta para uno poder distinguir y como guiar en el proceso, que nos va a llevar a distinguir también cuáles son las opciones que podemos hacer para apoyar ese proceso de rehabilitación de la marcha que pues lo podemos hacer y lo podemos hacer muy bien. Algo muy interesante es que sea cual sea el tipo de alteración, ¿sí? Sea, por ejemplo, una marcha rígida, una espástica, una táxica, una cautelosa, hay unos elementos que son transversales a cada uno. Sí, hay elementos diferenciadores claramente, pero también hay unos elementos que nos están explicando esa alteración y que son más bien transversales. Y podríamos decir, en todas esas marchas, de una u otra forma se está afectando la estabilidad. La parte de la fase del despegue, o sea, la iniciación de la actividad de una forma u otra está afectando. El balance del apoyo, la longitud de paso, sea porque sea más corto o más largo o no tenga ritmo, se ve afectado. Y algo muy importante es la conservación de la energía. Dentro de ese proceso, entonces, hay unas acciones que podemos nosotros hacer, tanto de los elementos biomecánicos, sensoromotores y de cualidad de paso. Recordemos que las cualidades de paso, entonces, tenemos es que el paso debe tener la capacidad para estar estable, para poder tener el soporte, o sea, poder soportar el peso y poder tener propulsión. O sea que
Esos son los elementos que tenemos que tener o reconocer en el paso. Estabilidad, soporte y propulsión. Y así tenemos que entonces reconocer cuál es el que más está afectado y lógicamente ahí hacer el trabajo. Y en los elementos biomecánicos, recuerden que teníamos unos elementos, era cómo, qué característica necesita a nivel neurológico para iniciar la marcha y prepararla, pensar en que voy a caminar, voy a iniciar la marcha. Ya cuando estoy caminando, que es un proceso mucho más automático, ya estoy caminando, y cuando freno, o sea, la finalización, que por ejemplo es muy característico en el paciente con Parkinson. El paciente con Parkinson tiene mucha dificultad para iniciar, la parte automática como que le va un poquito mejor, ¿sí? Aunque depende entonces del nivel de funcional del paciente y el freno le cuesta muchísimo más. Entonces, hay que reconocer cuáles son los momentos de alteración del paciente. Yo hoy les quiero compartir acciones directas o indirectas. Normalmente vamos a hacer, o hay acciones directas e indirectas, pero quiero hacer énfasis en la parte indirecta, en donde nosotros como terapeutas ocupacionales favorecemos la marcha, en donde nosotros como fonoaudiólogos también podemos favorecer la marcha, ¿sí? Y como los terapeutas físicos podemos entonces también directa o indirectamente favorecer la marcha o hacer un protocolo más conservador directo sobre la rehabilitación o reeducación de la marcha. Entonces, vamos a revisar unas estrategias que es, primero, sí, están basados como en este protocolo. La atención y la concentración, prono con apoyo en antebrazos, estabilidad en sedente, descarga lateral, las transiciones, carga funcional en sedente, transición frontal y marcha acompañada. Entonces, les voy a contar un poco sobre eso. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? ¿Alguna pregunta, sugerencia? Voy muy rápido, vamos bien. Estoy todavía con ustedes. Sí, sí. Bien. Listo, Olga, muchísimas gracias. Bien, definitivamente, y cuando nosotros estamos haciendo y apoyando un proceso de marcha, y siempre digo eso porque a veces hay pacientes que lastimosamente son diagnosticados con alteración de marcha, y ojo, estoy hablando del proceso de neurorehabilitación, y son remitidos a fisioterapia si logran entonces el proceso de rehabilitación a fisioterapia, pero no se extiende a las otras profesiones, por ejemplo, terapia ocupacional. Y es importante porque nosotros podemos hacer ese complemento, sobre todo el complemento de la evaluación. Es muy importante cuando el paciente tiene alteración en la marcha por un proceso neurológico, ¿sí? Y está en neurorehabilitación, hacer el proceso de evaluación de la atención y la concentración. A veces asumimos que un paciente está bien porque está consciente, porque todavía sabe leer y escribir, porque se le responde, o sea, se le pregunta y él responde. Y entonces asumimos que sus procesos de atención y concentración, y era, por ejemplo, un usuario que tenía niveles de atención y concentración adecuadamente, un buen nivel académico, y asumimos enteramente que el paciente entonces tiene adecuados niveles de proceso de atención y concentración, y yo he encontrado entre mi práctica clínica que muchas veces estos pacientes, por ejemplo, los pacientes con Parkinson, pacientes con evento cerebrovascular, con trauma craneoencefálico, que aunque su funcionamiento cognitivo pareciera estar dentro de los parámetros funcionales y pues funciona a nivel general, ya mucho más los específicos están alterados. Hay que evaluar esa parte de la atención y la concentración. Porque, por ejemplo, cuando fisioterapia está haciendo reeducación de la marcha y está trabajando todos esos momentos de la fase de apoyo, fase de balanceo, está dando las instrucciones, el paciente debe comprender enteramente el proceso y estar conectado con ese proceso. Y a veces no pasa. A veces los pacientes se les cuesta, se distrae, están distraídos por la parte emocional, distraídos por el proceso neurofisiológico que les pasó. Entonces hay que revisar para que el paciente durante el proceso de reeducación de la marcha, pues entonces mejore su planificación o mantenga niveles adecuados de planificación, secuenciación y toma de decisiones. ¿Para qué eso?
mejora planificación está relacionado con el inicio de la marcha, ¿sí? O hay pacientes que se le dice, debe pararse de esta forma y se les dice dos, tres veces y entonces ya por la repetición puede hacerlo, pero después en la casa se le ha olvidado, al día siguiente se siguen parando mal. Ahora vamos a revisar ese, por ejemplo, ese parado, esa transición de sedente a bípedo, como entonces es la recomendación de hacerse. Pero esa planificación, esos ajustes que debe hacer para poder apoyarse adecuadamente y hacer esa transición, entonces a veces no lo tiene. La secuenciación está muy relacionada también a el proceso de distancia y de apoyo y automatización que puedo hacer. En otras palabras, caminar, pero también el mejorar la toma de decisiones porque debo saber cómo frenar, ¿sí? ¿Qué debo hacer si tengo que solucionar, por ejemplo, un obstáculo o sortear un obstáculo? ¿Cómo puedo entonces organizar todo ese proceso de atención? Y sobre todo que cuando yo ya estoy caminando de forma automática, ya no tenga que pensar tanto en la marcha, sino darle otros procesos cognitivos de atención y concentración a otros elementos, ¿sí? O a otras cosas. Es muy importante evaluar la atención y la concentración. Unas herramientas que yo utilizo y me ayuda mucho y no encontré evidencia todavía, o sea, artículos específicos de cuál sería con el mejor elemento para poder evaluar, salvo una prueba neuropsicológica que sería adecuado. Y un paciente, por ejemplo, con evento cerebrovascular, sería interesante hacer una prueba neuropsicológica y mantenerlo. Es más, dentro del protocolo de neurorehabilitación, las pruebas neuropsicológicas son parte del proceso. Pero eh, entonces dentro del proceso sería bueno tener esa parte ya cognitiva establecida, pero muchas veces no sucede. Entonces, a mí me sirve mucho la Torre Hanoi. La Torre Hanoi, que es una actividad supremamente sencilla, pueden investigar un poco para los que de pronto no la manejan. Es una prueba súper corta y que me está indicando sobre todo elementos de planificación, secuenciación y toma de decisiones, flexibilidad cognitiva. Entonces, es una herramienta bastante interesante que yo utilizo para poderme dar cuenta cómo está ese proceso y pues si logran ese proceso, yo puedo decir, listo, ya entonces sé que me está entendiendo y que puede hacer mejores procesos cognitivos a nivel de la marcha o la rehabilitación de la marcha. Otra actividad en donde fortalecemos indirectamente ese funcionamiento de la marcha es el prono con apoyo en antebrazos. No solamente porque es una posición bastante interesante en el fortalecimiento muscular que lo necesitamos. Sí, cuando estamos en esa posición estamos estabilizando, haciendo activaciones en musculatura posterior requerida pues para mantener la posición y una mejor reacción de soporte en la posición bípeda, sino que tenemos entonces, estamos en una posición que podemos favorecer la reorganización de la función del equilibrio. Recuerden que pacientes con Parkinson, con evento cerebrovascular, con trauma encefálico, pueden tener dificultades en su función vestibular y no darnos cuenta. Desde esa posición se organizan movimientos de la cabeza muy disociadas con el tronco, manteniendo la estabilidad. En otras palabras, mantenerme en prono con apoyo en antebrazos, mantenerla entonces los codos estables y mover la cabeza de un lado al otro me está dando disociación que más adelante se va a ver entonces reflejada en el control postural, por ejemplo, de cuando esté caminando y necesite mover la cabeza, mirar para un lado y mirar para el otro. Esa disociación de la cabeza en la marcha, por ejemplo, es fundamental y se favorece desde posiciones básicas, menos demandantes, pero también muy poderosas a nivel neurológicas como el prono con apoyo en antebrazos. Aunque es una actividad indirecta, es una actividad necesaria y que se debe establecer. Yo tengo muchos pacientes que le están haciendo rehabilitación de la marcha y están haciendo el proceso de rehabilitación y van avanzando, pero ya llevan un tiempo de pronto entonces algo estancados, o sea que no están avanzando tan rápido en la calidad de la marcha. Se están desplazando, sí, y son independientes en esa marcha, sí, pero la calidad de la marcha, sí, desde todos elementos biomecánicos y sensormotores, pues todavía no está tan bien. Y cuando, por ejemplo, empiezo a hacer posicionamientos tan básicos como un prono con apoyo en antebrazos, tienen dificultades también para mantenerse en esa posición, para poder funcionar e cumplir una función tan básica como mantenerse, agarrar algo y estabilizarse desde una posición como el prono con apoyo en antebrazos.
Eso lo que nos está indicando es que los pacientes todavía están sufriendo o teniendo dificultades con reacciones posturales básicas determinantes para la marcha. Y desde de neurodesarrollo y desde control motor, las funciones neurológicas básicas, pues son determinantes para poder desarrollar otras funciones motoras más avanzadas. En otras palabras, necesitamos mejorar en posiciones base, ¿sí? Posiciones bajas, para poder entonces ir incrementando nuestra función en posiciones más altas como la bípeda. Lastimosamente, yo lo encuentro mucho, que no tienen alineación, no tienen una buena base de sustentación. Y miren que la base de sustentación, ¿dónde va a estar? En codo. Mirábamos la semana pasada que dentro de los elementos sensoromotores necesarios para poder tener una buena base de sustentación en bípedo y en la marcha es tener una buena base de sustentación cuando estoy sentado, tener una buena base de sustentación cuando estoy, por ejemplo, haciendo prono con apoyo en antebrazos. La distancia entre codo-codo es entonces la distancia que más adelante se da entre talón y talón. Y esto es fundamental tenerlo en cuenta porque es una acción preparatoria, indirecta, pero determinante dentro del proceso de la marcha. La estabilidad en sedente es importantísima. Es más, muchas de las escalas de evaluación primero me evalúan la capacidad, o sea, son de marcha, pero primero me evalúan la estabilidad en sedente. Y si me dicen que si un paciente no tiene estabilidad en sedente, no cumple con la función o con la seguridad del paciente en sedente, o sea que si yo lo siento y el paciente tiene riesgo de caída en esa posición, pues yo no lo voy a parar ni lo voy a poner a caminar porque va a tener riesgo de caída. Y no lo voy a colocar, por ejemplo, simplemente en un caminador o un caminador o en un bastón para compensar esa dificultad, ¿sí? Que tiene o disminuir ese riesgo de caída cuando sé que ni siquiera en la posición sedente lo tiene. Esto es muy importante, ¿sí? Y parece obvio, pero muchos pacientes todavía tienen dificultades, se están desplazando ya o estamos favoreciendo el desplazamiento, o sea, la marcha, cuando todavía tenemos algunas dificultades para poder favorecer ese sedente. Ese sedente debe estar estable, ese sedente debe ser funcional. Y esa estabilidad me lleva entonces a algo que es la función, o sea, el paciente debe empezar a desplazarse de un lado a otro para poder cargar, no solamente para cumplir la función, sino miren lo que está haciendo aquí. Aquí está haciendo dos cosas interesantes para la marcha. Primero, está elevando la pelvis. Hacer estas elevaciones de la pelvis me va a ayudar a que cuando yo esté parado y desplazándome, o sea, marchando, pueda favorecer la elevación de la pelvis, que es un problema muy grande en los pacientes con Parkinson, con evento cerebrovascular, con trauma craneoencefálico, con pacientes con parálisis cerebral. La elevación de la pelvis es un problema muy grande. En un paciente con evento cerebrovascular o, por ejemplo, una hemiparesia, el problema es esa elevación de la pelvis, esa función de la pelvis. Hacer actividades en sedente, favoreciendo la carga bilateral de esa pelvis, me favorece la movilidad pélvica, que después se convierte en basculación. Y esa basculación es la que me puede garantizar la altura de paso y la organización entonces de la función del paso. Esto es importantísimo también porque estamos retroalimentando a la carga de peso que más adelante que está en glúteo me va a favorecer entonces la carga de peso en el pie y por lo tanto el funcionamiento. La carga de peso es importante porque me va a dar la estabilidad del paso, que es vital para poder entonces después esa estabilidad, soportar el peso y hacer la propulsión. O sea, hacer el ciclo de marcha que habíamos hablado anteriormente. Y además de eso, el sedente me permite estimular el equilibrio. Muchos pacientes en bípedo tienen muchísimos problemas del equilibrio, pero hay que evaluar si en sedente también tienen su problema en equilibrio y hay que primero trabajar el equilibrio entonces en sedente para poder entonces favorecer o estimular el equilibrio en bípedo. Como les digo, esto parece muy básico, pero es importante porque dentro de la práctica clínica sí hay algunos momentos en donde pues se da, sí, segundo, hay momentos en donde se da
pues algunas alteraciones o se coloca entonces, coloca una demanda bastante alta en la posición de la marcha, ¿sí? O en el desplazamiento en bípedo, cuando el paciente no tiene elementos anteriores, sensormotores y de control motor que le van a permitir entonces hacerlo más fácilmente. Entonces, esto hay que evaluarlo y esto hay que trabajarlo. Y viene lo interesante, desde terapia ocupacional nosotros apoyamos muchísimo este proceso, pero también he encontrado que fonoaudiología puede apoyar un proceso también desde la caja ventilatoria, como les decía, el posicionamiento de la cabeza, que es importantísimo para funciones vestibulares, para funciones posturales que más adelante me van a permitir pues hacer una mejor marcha. Esta parte de las transiciones es fundamental. Neurorehabilitación trabaja muchísimo este concepto de las transiciones. Las transiciones son fundamentales y ojo, las transiciones no son una acción indirecta, es directa. O sea, hacer transiciones y que el paciente aprenda a hacer las transiciones es fundamental y hace parte de todo ese concepto de la marcha. De pronto no el ciclo, la marcha como el paso como tal, pero sí es de la necesidad del inicio y después de la finalización. Esas transiciones son importantes. Los pacientes tienen marcada dificultad para poder hacer la planeación de cómo mantener la posición en sedente y trasladarse a la posición bípeda. Y esto hay que enseñárselos, ¿sí? Hay que volver a hacer un reaprendizaje sobre este funcionamiento. Muchos pacientes no aprenden a pararse y siguen parándose inadecuadamente. Y esto a nivel del control motor no es adecuado. Entonces hay que hacer un entrenamiento en ese parado. Miren, por ejemplo, en esta figura, en esta imagen, que esta paciente se va a levantar y mire lo que hace. Muchísimos pacientes hacen esto. Colocan un pie adelante y uno atrás. ¿Esto qué me está indicando? Que lo que están haciendo es soportando más peso con el pie que está adelante que el que está atrás, perdón, con el que está adelante. Esta diferencia, ¿sí? Y esto no es adecuado. Esto debería ser una línea. Cuando nosotros hacemos la transición, lo ideal es que nosotros nos paremos y con los pies estén alineados. Cuando uno tiene un paciente con evento cerebrovascular, esto es muy característico en un paciente con evento cerebrovascular, que el paciente aprende a pararse con el pie menos afectado. Y cuando aprende a pararse con el menos afectado, lo que está haciendo es cargando todo el peso con el segmento menos afectado. Esto a largo plazo, ¿qué quiere decir? Es que el paciente no va a cargar peso con el segmento menos afectado, con el segmento más afectado, perdón. O sea, siempre va a empezar a compensar con el lado menos afectado, su musculatura y su activación muscular se va a hacer en ese lado, y lo que va a terminar es que la movilidad, toda la parte de la fuerza muscular, las estrategias de equilibrio y de estimulación muscular, pues se van a ver afectados en el otro lado. Algo tan básico como esto va a ayudar a que el paciente, que a nivel consciente, tenga que saber que cuando se para, se debe de parar, ¿sí? Con los pies alineados, tratando de cargar igual peso en los dos segmentos. Esta transición es fundamental porque cuando el paciente está parado, ya empieza entonces también a ser consciente de la necesidad de cargar peso en los dos segmentos corporales, en los dos pies, y por lo tanto podemos recuperar mucho más fácil un patrón de marcha, mucho más adecuado, con ritmo, con carga, con oscilación, y no nos vemos tan afectados que cuando el paciente no está cargando peso. Recuerden que la clase pasada vimos esa parte del ciclo y cómo el ciclo se veía afectado. Eh, porfa, eh, estoy borrando las líneas que están apareciendo para tratar que no, eh, de no rayar el tablero, por es que está abierto, entonces si hacemos algún trazo sobre el Ruby, porfa. Gracias, para que no nos confundamos con las líneas. Porfa. Listo, ya la borré. Entonces, aquí esto es fundamental porque hay esa distancia, es importante manejarla. En el momento de la transición, lo ideal es que los dos pies estén juntos, ¿sí? Estén en la misma línea y que el paciente pueda hacer la transición. Otro elemento importantísimo cuando un paciente está haciendo la transición a bípedo es la inclinación del tronco hacia adelante.
esa inclinación del tronco es fundamental. Hay pacientes, mire lo que está haciendo esta paciente. Lo que está haciendo es cargando todo el peso en el tren superior para poder elevar entonces el segmento corporal. Lo que está haciendo es levantar la cola, ¿sí? Levanta la cola, pero la cola la está levantando hacia arriba. Y ojo, la cola no se levanta hacia arriba, la cola se levanta hacia arriba y hacia adelante. O sea, no es un solo movimiento. Les voy a mostrar. Este, por ejemplo, y es un estudio bastante interesante, en donde se les enseñó a los adultos mayores que tenían entonces dificultades y disminución de la marcha y la calidad de la marcha a levantarse. Y lo que nosotros buscamos es que el paciente lo primero que hace en su silla es hacer un ángulo, ¿sí? Con el espaldar de la silla. Normalmente ese ángulo puede estar entre 30 y 45 grados. Lo que encontraron en este estudio es que los pacientes que aprendieron a aumentar ese rango, ese ángulo, ¿sí? A más, por ejemplo, más de 30, cerca casi de 45, lograban una propulsión muchísimo mejor, una carga de peso muchísimo mejor y por lo tanto una elevación muchísimo mejor. Y que a largo plazo eso se veía reflejado en la velocidad de la marcha y la calidad de la marcha. Este trabajo es supremamente interesante, ¿sí? Porque lo que nos está diciendo es que la preparación de la marcha, el momento de esa transición es fundamental. Y lo que podemos hacer es enseñarle al paciente primero a trasladar, ¿cierto? Ese punto de gravedad hacia adelante para que desde ese adelante podemos entonces despegar. No necesitamos es levantarnos desde las manos y levantar la cola hacia arriba, ¿sí? ¿Y qué es lo que hacen muchos pacientes con problemas de planificación y con problemas posturales en las alteraciones de la marcha? Esto es vital. Hacer este entrenamiento es muy importante. ¿Cómo lo podemos hacer con actividades con propósito? Que estire las manos, por ejemplo. Aquí tiene las manos en el pecho porque es una prueba específica. Pero las manos, por ejemplo, que estén adelante y que haga alcances, ¿sí? Que lleve hacia adelante y que pueda alcanzar lo más lejos posible, nos está haciendo esa retroalimentación y favoreciendo entonces ese ángulo que los estudios nos están diciendo que ese ángulo está favoreciendo, por ejemplo, otros elementos de la marcha. Bastante interesante. La descarga lateral, ¿sí? Es algo muy, muy importante, ¿sí? Esa descarga natural, ¿listo? Estas descargas laterales son bastante interesantes y esto es lo que llamamos antes marchar de lado, caminar de lado. Todos sabemos por neurodesarrollo que los niños cuando están aprendiendo a caminar se apoyan y empiezan a caminar de ladito. Eso es súper bonito. Entonces empiezan a caminar, ¿sí? Empiezan a caminar de lado sostenidos. Esto, por ejemplo, se llama descargas laterales y es una actividad de preparación de la marcha directa en donde nosotros podemos favorecer, por ejemplo, sobre todo la organización de la base, sustentación y la estabilidad de tronco. Esto es genial. Esto es muy importante. Los pacientes sirve para pacientes con trauma craneoencefálico, pacientes con Parkinson, pacientes con evento cerebrovascular. Es muy interesante. ¿Qué es lo que hacemos? Primero, brindamos algo de estabilidad en la pelvis. Entre menos estabilidad brindemos en la pelvis, mejor, pero hay que hacer algo de estabilidad. Y esa estabilidad de pelvis entonces nos lleva a la alineación. Después, miren que lo que yo hago es, voy a cambiar el color, ¿sí? Entonces lo que yo hago es hacer una carga de peso, mírenlo acá. Con esta mano yo direcciono el peso. Si ustedes ven acá, ¿sí? Aquí podemos decir está como neutro. La carga de peso está en los dos pies. Pero aquí lo que hice fue con mis manos empujar un poquito, ¿cierto? Empujar. ¿Para qué? Para que la carga de peso se colocara en este ángulo, ¿cierto? O en este lado de la pelvis. Al cargar peso aquí, lo que estoy haciendo es trasladando todo el peso hacia el talón y manteniendo entonces mayor carga de peso acá. Miren que yo tenía el pie, este pie lo tenía aquí al lado, ¿sí? Pero entonces en este momento ya lo metí. Yo meto mi pie, ¿sí? Y ese pie lo que va a hacer es elongar, o sea, alargar, ¿sí? Empujar para que este pie se alargue y así aumente la sustentación. Este movimiento, pues que es dentro de la práctica clínica, ya después, ¿qué hago?
empujo con mi mano, pero empujo hacia acá para cargar peso en este lado, para que ella corrija y entonces con este pie empujo este pie, ¿ok? Y así he logrado el desplazamiento. Esto es lo que llamamos descarga lateral. Esto es muy importante, como les digo, para la estabilidad de la pelvis, para la estabilidad de la posición bípeda, pero sobre todo para la organización de la sustentación. Es muy importante, bien interesante, y eso es lo que digo, organiza muchísimo. Eso también sirve, pues, por ejemplo, para corrección de estos niños que tienen, por ejemplo, el borde longitudinal, el arco longitudinal medial, lo que llamamos acá en Colombia puente, se corrige muy bien haciendo, por ejemplo, este tipo de cargas, porque cuando cargamos lateralmente, aquí hay una activación del borde longitudinal medial que activa toda esta musculatura y a nivel propioceptivo es bastante interesante. Esto, por ejemplo, es una actividad de rehabilitación de la marcha, de la estabilidad y el funcionamiento. Es bastante, bastante interesante. Recuerden que los que estén trabajando y vayan a utilizar la técnica necesiten una asesoría, podemos entonces hacer una asesoría. ¿Listo? Porfa, Ruby, agradezco, porfa, las líneas, te lo agradezco mucho. Muy bien. Esto son transiciones frontales y aquí ya trabajamos directamente entonces sobre estos puntos de apoyo. Recuerden que la marcha entonces, ese punto de apoyo o ese punto de apoyo del pie, tiene entonces ese primer momento que es entonces talón, talón, planta, pie, talón, planta, pie. ¿Sí? Ese talón, planta, pie, entonces tienen que reconocerlo. Pero antes de ese talón, planta y pie, tenemos que trabajar la estabilidad. Esa estabilidad, miren lo que lo podemos trabajar, una actividad tan sencilla como esta. ¿Sí? ¿Eso qué es? Una tabla, ¿cierto? Un cilindro, una tabla en donde el paciente tiene que sostener, ¿cierto? El equilibrio y cuando se le pida, por ejemplo, hacer dorsiflexión, ¿sí? O plantiflexión, o sea, movimientos controlados de hacia arriba, hacia abajo, que es una de las grandes dificultades en los pacientes en la marcha, sobre todo los que tienen dificultades en la estabilidad. Entonces, eh, sí, tranquila, tranquilo. Entonces, esto por ejemplo, que es supremamente sencilla, también es supremamente poderoso porque aquí estamos favoreciendo los procesos de apoyo y oscilación. Esta misma se puede hacer tanto para la estabilidad lateral y funciones de flexión, dorsiflexión y plantiflexión, ¿sí? Y es algo muy sencillo en donde se crea mucha estabilidad, se trabaja fuerza, pero también se trabaja conciencia en el movimiento. Entonces podemos jugar a sostener para un lado, para el otro, dejar caer fichas que tenemos aquí, por ejemplo, para los terapeutas ocupacionales, ¿sí? Tumbar tal cosa, levantar, o sea, podemos a través del juego, pero favorecer esa carga. Esa carga se puede hacer tanto en sedente, ¿sí? O se puede hacer también en bípedo, depende pues ya del nivel de fuerza que tenga el paciente o el nivel de estabilidad. Bien. Y la marcha acompañante. Acompañar es muy importante, ¿sí? Dentro del proceso. Sobre todo sirve para los pacientes con marcha cautelosa, el que se sientan en un momento, pero ir soltando el proceso. Normalmente el apoyo debe darse en lo menos posible y miren que se manejan solamente los puntos, ¿cierto? Normalmente lo ideal es solo manejar puntos pélvicos y lo menos posible. Pero acompañar la marcha, sobre todo con inputs auditivos de uno, 2, 3, vamos, 1001, 1002, 1002, ta, 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 vamos caminando, pa, 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 organizar la parte auditiva, por ejemplo, organizar las distancias, colocar límites, por ejemplo, medidas o pasos, ayudan muchísimo. Y esa marcha acompañada es un proceso muy importante en la recuperación de la marcha y después entonces ir soltando progresivamente para que se haga lo más independiente posible. Entonces, miren que dentro del proceso nosotros, o ese apoyo del proceso de rehabilitación de la marcha, es bastante interesante porque hay actividades que son directas e indirectas, pero que están apuntando a ese control postural,
sobre todo en la estabilidad. Y recordemos que dentro de esa estabilidad hay elementos biomecánicos y sensormotores que tenemos que reconocer, ¿sí? Dentro de elementos como la parte de la atención y la concentración, elementos como, por ejemplo, actividades de funcionamiento en posiciones bajas, la estabilidad en posiciones intermedias como el sentado y definitivamente ya llevándolo a niveles mucho más avanzados como la marcha acompañada para poder llevar a marcha independiente o de forma solo supervisada y marcha independiente. Recordar que sí es el fisioterapeuta el que dirige esos procesos de marcha y está muy bien, pero que se debe hacer un tratamiento integral en donde el terapeuta ocupacional, el fisioterapeuta, el psicólogo, ¿sí? E inclusive, por ejemplo, en unos casos el fonoaudiólogo puede entonces apoyar ese proceso de marcha, porque la marcha no solamente es una función específica fisiológica, sino que es un determinante de salud y es un determinante del grado de independencia de los sujetos. Por lo tanto, nos involucra a todos los profesionales que estamos dentro de ese proceso de neurorehabilitación. Eso es lo que quería contarles. Ah, bueno, hay una nueva tecnología que yo todavía, por ejemplo, pues muchas veces no se utiliza. Eh, Hay instituciones en Colombia que tienen, por ejemplo, dispositivos mucho más avanzados. Hay robótica, por ejemplo, muy interesante, ¿sí? Realidad virtual, tecnologías portátiles y de estimulación, pero que pues todavía lastimosamente muchos de los sistemas de salud o de atención todavía no lo tenemos y que pues bueno, tenemos que estar todavía pendientes de procesos mucho más tradicionales de intervención, pero que tenemos que reconocer esto y empezar a propender a que, pues, que las instituciones vayan buscando eh, actualizarse y tener estos dispositivos o estas ayudas tecnológicas que definitivamente son ayudantes dentro del proceso de rehabilitación, pero que nunca va a reemplazar a un buen trabajo, una buena evaluación y sobre todo a un buen trabajo en equipo que hacemos los terapeutas, todos los terapeutas que estamos en el proceso de neurorehabilitación. Eso es lo que quería contarles. Muchísimas gracias. Espero que haya sido productivo. No sé si tengan preguntas, sugerencias. Recuerden ayudarme a compartir con otros compañeros, eh, a darle me gusta a los estados, a compartir y hacer que esta comunidad crezca con muchísimo gusto este espacio, si lo consideran de valor. Y bueno, estamos ahí. Muchísimas gracias. Estamos aprendiendo. Estoy aprendiendo. Con muchísimo gusto. Gracias, Ruby. Gracias, Miguel. Muchas gracias, profesor. Muy interesante su Claudia, charla de hoy. Loris, Muchas Oli. gracias. Gracias, gracias a todos. Gracias por estar acá. Muchísimas gracias. Y buena noche. Descansemos. Gracias, Cuídense profesor. mucho. Listo, Florencia. Florencia, sí, hay varias pruebas. Podemos utilizar muchas para evaluación. Recomendado así para marcha, se puede utilizar la escala de Behr. Igual, Florencia, si quieres me escribes. La escala de Behr, la escala de Tineti. La escala de Tineti es muy específica para la marcha. Behr, Tineti. Y hay otras también que podemos. Les puedo dar una lista de escalas. Y si están interesados en profundizar, pues entonces ya como por asesoría, nosotros tenemos un curso específico o hicimos un curso específico en marcha, en evaluaciones de marcha y vimos 6 pruebas específicas en marcha. Si están interesados, me dicen y bueno, podemos entonces trabajar, ¿sí? Bien, listo. Jesús, podemos trabajarlo, me escribes y podemos entonces mirar esa parte de la altura de paso. Estas recomendaciones, por ejemplo, el estar sentado, el trabajo sentado, cargando peso en nalga con alcances funcionales, ayuda a la altura de paso. Pero si quieres mucho más actividades, podemos entonces revisarlas con muchísimo gusto. Bien, bueno, muchísimas gracias, que estén muy bien. Muchísimos saludos.